En esta oportunidad de Elecciones Abiertas 2020 recibe a el candidato presidencial del partido País Posible, Milton Morrison, quien además es ex presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Creo que lo dije bien. De la ADIE. Ex presidente de la ADIE. Por lo tanto, con la presencia del ingeniero Alburquerque, aquí aprovecharemos para conversar tanto sobre sus propuestas y sus iniciativas, lo que él considera que es lo mejor para el país, así como también de cómo la energía es el factor fundamental para el progreso. Buenos días, Milton. Sí, bueno, muy buenos días. Para mí, como siempre, un gran honor estar aquí con ustedes. Bien. Milton, ¿cómo va como País Posible con el asunto del reconocimiento y la proximidad de los plazos y el tratamiento que le da la Junta Central Electoral a las nuevas organizaciones para su eventual inclusión en la boleta para tu debut en las próximas elecciones? Sí, mira, lo primero es que estamos en un momento excelente, diría yo, muy bueno, porque ya la Junta Central Electoral se encuentra en la fase final de toda la inspección a todos los partidos y movimientos políticos que solicitamos el 16 de febrero, cuando cerró el plazo que daba la ley de partidos. Ya la Junta en esta semana termina. Luego que termine eso, según el calendario electoral que ha dado la misma Junta, antes del 13 de julio ya deben estarse entregando los certificados de reconocimiento de esos partidos políticos y movimientos que hayan cumplido con lo que dice la ley. Nosotros, como País Posible, vamos muy bien, gracias a Dios. Los reportes que tenemos de todos los municipios visitados es que hemos cumplido en todos esos municipios. Me refiero a la parte que tiene que ver con las estructuras directivas, porque hay que tener 158 directivas formadas, una en cada municipio. Y hay otra parte que tiene que ver con el 2%, que son las firmas de las personas que dijeron que sí apoyan a País Posible. Entonces, en lo que concierne a la parte de las estructuras directivas, tenemos la información que todas las visitadas han pasado de manera satisfactoria a excelente. Bueno, realmente es un gran trabajo. La pregunta es, ¿cuál será tu decisión al final? ¿Llegar solo o llegar aliado? Sí, mire, lo primero es que nosotros nos involucramos en la política y presentamos a País Posible como una plataforma política que viene a entrar en el juego político electoral con una visión de inclusión. Nosotros no vemos la política como una acción aislada. Es por eso que hace ya algunos meses nosotros de manera formal al país le presentamos la iniciativa de formar una gran alianza nacional por la dignidad, que le llamamos Gandhi. Las siglas de Gandhi, Gran Alianza Nacional por la Dignidad, porque nosotros entendemos que la República Dominicana ya a partir del año 2020, la tercera década del siglo XXI, necesita un liderazgo que ponga en el centro las necesidades de los dominicanos. Y eso se consigue sumando muchas voluntades de todos los litorales. En ese sentido, nosotros hemos dicho claramente que la historia electoral política de la República Dominicana no registra victorias solitarias. Se necesita la confluencia de diversos sectores políticos, sociales, económicos, para crear una fuerza que pueda ser una oposición real y dé al traste un cambio político en el año 2020. Ingeniero, ¿cuál cree usted que es o son los principales problemas que enfrenta el país actualmente? Y en caso de usted llegar a la presidencia, ¿cómo lo resolvería? Mire, lo primero es que nosotros ya desde hace 1 año y medio identificamos esos problemas y le presentamos propuestas al país. Por ejemplo, el tema de la delincuencia y la criminalidad es un tema latente que a las autoridades se le ha salido de la mano, el tema del control de la delincuencia y la criminalidad que no permite a la gente caminar tranquilo y seguro. Nosotros presentamos la propuesta de delincuencia cero hace ya más de 1 año y medio, 75 propuestas de cómo atacar ese flagelo, cómo recrudecer el tema de las penas para atacar ese tema, y lo hicimos con el concurso de especialistas internacionales y locales que nos permitieron llevar una propuesta coherente. Luego el segundo problema que nosotros vemos, no en orden de importancia, sino problemas nacionales, es el tema que está vinculado con la transparencia y la corrupción. La corrupción se lleva entre las manos la posibilidad de brindarle un mejor país
a millones de dominicanos. Entonces nosotros presentamos una propuesta que se llama Estado Honesto hace un año y pico, donde ahí claramente decíamos cómo podemos reducir el tema de la corrupción y sobre todo enfrentar lo más peligroso de todo esto, que es la impunidad. Hablamos de Estado honesto porque decimos que la corrupción no es propia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es parte de eso. Necesitamos también un Poder Judicial y un Poder Legislativo que sirvan de contrapeso a las acciones del Ejecutivo. Hablamos del Poder Contralor, de la necesidad que debe tener la Contraloría, la Cámara de Cuentas, la independencia que necesitan para poder someter los expedientes. Hablamos también del tema de la independencia del procurador, del fiscal, ese nombramiento que hace un presidente a esos incumbentes, les imposibilita la posibilidad, por decirlo así, valga la redundancia inversa, de ellos poder accionar sobre las mismas personas en el Poder Ejecutivo. Y la tercera preocupación que tenemos, que lo presentamos también en una propuesta, es el tema del desempleo, de la falta de oportunidades, el tema de la dinamización del aparato productivo nacional, y presentamos una propuesta que se llama Patriotismo Económico Dominicano, donde nosotros decimos ahí claramente cómo crear más de 500,000 empleos, pero no en papel, sino basado en documentos reales del Banco Interamericano de Desarrollo, que hizo una investigación bien profunda. Nosotros nos basamos en eso y diseñamos toda una propuesta para dinamizar el aparato productivo, para convertirnos en un país exportador, cómo generar los empleos. Es decir, que el tema del empleo, las oportunidades, la dinamización del aparato productivo, el que la gente deje de ganar salarios míseros que no les permitan ni siquiera vivir de manera básica en el país, esa es una preocupación que tenemos. La segunda es el tema de la corrupción y la transparencia, y el tercero, la delincuencia y la criminalidad. Porque si tú tienes una gran experiencia en materia energética, no proyectaste lo que es tu programa de gobierno en pasar a la historia, quitándole ese dolor de cabeza a la ciudadanía de tantos apagones? Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos vinculado al sector eléctrico 24 años de ejercicio profesional. Yo recuerdo, y para mí es un gran honor estar aquí hoy con el doctor Alburquerque, el ingeniero Alburquerque, pero también es doctor. Eso las personas no saben esa doble titulación. Con el ingeniero Alburquerque, porque los primeros pininos que yo di en el sector eléctrico como propuesta fue en el año del 1996. Ese señor que está ahí, que ha sido un gran experto y era en ese momento era presidente del Senado o iba a ser presidente del Senado, me concedió el honor de participar en un evento, en el primer Simposio Nacional de Energía Eléctrica que hicimos en el año 1996, hace 23 años, donde surgieron las primeras propuestas de solución del problema eléctrico. Él estaba ahí, estuvo también Temito, que es representante del Banco Mundial, del BID, y un grupo de personas. Yo tenía 21 años de edad, y recuerdo esa visita que le hice en la Torre Alexandra ahí. Me recibió John Imberbe y él me dio esa posibilidad. Le dije, ingeniero, yo necesito que usted participe para que desde el PRD me dé su visión, etcétera. ¿Por qué le digo eso? Porque ya van 3 libros publicados sobre eso. Yo he echado los dientes en el sector eléctrico. Ya yo he dicho todo lo que entiendo que hay que hacer en el sector. Entonces simplemente... Ya tú eres un megavatio. Exacto, ya llegué al megavatio. Era un vatio hace 23 años. Sí, ya soy un megavatio. Entonces, megavatio. Al final... Las propuestas están ahí. Lo que ha faltado es voluntad política para que el Estado Dominicano ejecute las cosas, porque tal como sabe el ingeniero, aquí todo el mundo que mínimamente conoce el sector eléctrico sabe lo que hay que hacer. Aquí lo que hace falta es que se cumplan las leyes y se hagan las cosas. Y también el tema de la tuestanaria y estructural corrupción de la sociedad dominicana. Eso es. Aquí hay que decirle la verdad a la gente. Si no nos decimos la verdad, aquí, cuando una familia se siente feliz porque el hijo le lleva una excelente nota, sin haberlo visto estudiando lo suficiente y sin darle seguimiento, a lo mejor ven que el niño hasta prepara un chivo para ir a un examen y se lo toleran, y luego cuando le vienen las buenas notas, se sienten hasta se la enseñan a los vecinos. Esa corrupción estructural, si no la eliminamos, aquí va a ser difícil corregir determinadas cosas. Una de ellas, aquí no se roban los fármacos
porque no pueden entrar a la farmacia. Pero como puede el servicio eléctrico, el agua es un desastre. Aquí no hay un alcalde que pueda cobrar el agua bien. El término, la basura, entonces tenemos que disponernos como sociedad, dejar esa proclividad, esa inclinación. Nosotros, tú mencionaste a Temístocles, y a nosotros nos tocó en 1993, pagado por el gobierno americano, la Agencia Internacional para el Desarrollo, invitó a un grupo de legisladores y personas vinculadas al Congreso para ir a ver el proceso de las reformas eléctricas de Chile y de Argentina. Y nosotros fuimos. Temístocles mismo le hizo una pregunta al presidente de una corporación privada de electricidad en Santiago de Chile, que por cierto se llama CDE. Y le pregunta a Temístocles, ¿y cuál es el porcentaje de robo de la energía? Y el individuo ni entendía bien. Cuando le explicamos cómo era aquí, que la gente se interconecta, y que es un desastre, él dijo, no, pero nosotros no. El chileno, por más humilde que sea, cuando cobra su salario, lo primero que hace es pagar sus servicios. Y tiene, que ustedes en el Caribe tienen un concepto muy extraño. No nos quiso decir, ustedes se lo roban todo. Entonces, si eso, el pueblo lo hace en las calles por necesidad, pero en el palacio lo hacen por mala maña, por instinto delictivo. Eso fue antes de Odebrecht. Claro, 93 dije, 1993. Entonces, ahí hay que trabajar, porque tú lo sabes y tú lo has dicho 1000 veces en ADIE. Es imposible hablar de construir nuevas plantas cuando estamos perdiendo un 28, un 29% de la electricidad. Ningún negocio es rentable bajo ese nivel de pérdida. Vamos a meterle más millones de pesos para surtir el colmadón, para entonces perder el 29%. Exacto. No es posible eso. También hay otra cosa, aprovechando la presencia de Aldo. Perdón, sobre lo de Odebrecht, que ha salido ahora, que dice que ha quebrado. Aquí yo tengo la información. Lo que se dice es que el conglomerado empresarial brasileño Odebrecht, en el centro de un escándalo de corrupción que abarca unas 12 países o unas 12 naciones, ahí no está Chile, ¿verdad? entró, creo que no. Creo que no. Bueno saberlo. No está Chile. Sí, entró este lunes en un pedido de recuperación judicial. Parece que la empresa lo que ha pedido es que los tribunales le concedan un periodo de recuperación financiera para renegociar 84 mil millones de reales, o que son 29.500 millones de dólares, para no quebrar. De manera que es un recurso que no es muy usual en República Dominicana, pero que eso implica que esta empresa, que fue en su momento tenía, según su página, unos 194 mil millones de dólares en contrato, y que liquidaba cada año 38 mil millones de dólares, se ha visto en serias dificultades y está en los tribunales de tantas naciones, que por cierto en los otros países se han hecho juicios más o menos. Aquí lo que han hecho es otra farsa por corrupción, desde la misma Procuraduría. Sí. Se incrimina a los que son menos culpables y se ha dejado fuera a los que son totalmente culpables. Bueno, sí. Les decía... No, y el delito partidario hace olvidar la pena. O sea, yo recibí dinero de Odebrecht como funcionario, pero fue para el partido. Bueno, y eso está bien. Eso se excluye. Pero usted considera que eso está bien. No, de ninguna manera. Estoy consignando. No, que usted como maestro, quiero que se lo explique al país. No, que eso es un crimen como cualquier otro crimen. Como cualquier otro.
y además de carácter colectivo. Hace del partido una asociación de malhechores. Lo convierte porque si el partido vive de eso. Claro que sí. Y no es que meter en la jugada a una algo intangible, es decir, a una persona, a una entidad que no se habla de lo que es una persona con nombre y apellido, complica antojadizamente y muy convenientemente lo que es el proceso judicial también. Yo no entendí. Poner un partido, o sea, culpar al partido que no es una persona, que no es alguien que entiendo, se puede someter como tal. Así, no, eso es lo que he responsable. dicho, bueno, como es el partido, que es el gobierno y que es la nación, y bueno. Que mete cada vez más gente. Señores, hay que aprovechar la presencia de ustedes dos acá con respecto a una evaluación que mucha gente, que particularmente los hacemos y que quizás es compartida por muchos, y es que parece como que hay mucha burocratización en lo que es el proceso desde la producción energética hasta la comercialización y finalmente el consumo. ¿No creo como que quizás hay demasiados actores? ¿Y tú crees que Milton esté tan interesado en los kilovatios ahora con la responsabilidad política que tiene? Bueno, ese es un punto, ya usted lo dijo. Yo quiero hablar más del país posible y de la política que el tema eléctrico. Bueno, No, ¿qué pasa? No, pero que te lo explique. No, claro, sí. Sí. No, mire, obviamente siempre se ha planteado, y es muy cierto, el sector eléctrico existe una burocracia que ralentiza, por decir así, los procesos de una manera eficiente. Y más que burocracia, yo creo que hay mucha ineficiencia, porque si usted parte del hecho mismo de tantas diversas instituciones que rigen el sector, que no terminan de una u otra forma a veces ponerse de acuerdo para definir una política coherente. Dígase, nosotros tenemos una comisión de energía, tenemos un ministerio de energía, tenemos la Corporación Dominicana de Electricidad, la superintendencia, por decirle eso, para no hablarle de la distribuidora, la ET. Y entre esos 4 órganos hay funciones que se solapan, porque de una u otra forma lo que son temas de políticas energéticas, de ejecuciones, como que no está muy claro. Nosotros en ese sentido lo vemos. Y el otro tema con la misma distribuidora, uno de los temas que ha afectado mucho de la eficiencia de ese sector tiene que ver con no solo el tema del robo, el hurto, que es una realidad y genera eso, sino también las empresas. Miren, para que ustedes tengan una idea, la empresa eléctrica de Buenos Aires tiene más o menos 2 millones y pico de clientes, que es más o menos el mismo tamaño de las 3 distribuidoras nosotros juntas, 2 millones y pico. Y ellos funcionan con la tercera parte de la empleomanía que funciona el sistema de distribución en la República Y no Dominicana. son muy eficientes. Exacto, eso es. Entonces, Que pudieran, si fueran más eficientes, Claro. en Chile funcionan con mucho menos. exactamente. Entonces, para ponerle, yo le hice un símil para que vean una de un tamaño de las 3. Lo otro es, siempre hemos hablado de tener varios consejos de dirección en 3 distribuidoras. Yo creo que si hay una política coherente, no se necesitan 3 cuerpos de consejos directivos. Si Celso Marrancini lo refundió, no fue así. Bueno, él hizo, exacto, un esfuerzo, pero desde la CDE, Celso, de una u otra forma, aunque concentró los esfuerzos para disminuir eso, pero también el hecho mismo que desde CDE se hiciera eso es una violación misma del orden institucional. Y debo decirlo claramente, le guste o no le guste a quien sea, porque la CDE tiene un rol definido en la ley. Las distribuidoras son entidades autónomas que deben funcionar. Entonces no deberían, que era lo que pasó cuando don Celso, recibir instrucciones o órdenes de un órgano que no necesariamente... Déjame decirte, Milton, Sí. yo como presidente del Senado y ante las insistentes visitas del Banco Mundial y del BID, a mí fue que me tocó, fui yo que escribí eso. Ya. Y el organigrama lo desarrollé en mi casa. Empecé como a las 5 de la tarde y terminé casi a las 7 de la mañana. Y allí fue que creamos la CDE como un holding, no como jefe de las distintas empresas. Entonces creamos el segmento de las distribuidoras Yo estaba en una reunión del Pacto Eléctrico, no sé si tú estabas ahí, en el Sheraton, y dice
Radamés Segura. Qué bueno que aquí tenemos a Ramón Albuquerque, que fue el presidente del Senado cuando se aprobó la ley de capitalización. Entonces yo me paré y le dije, no, yo no era el presidente cuando la ley de capitalización, eso fue Amable Aristi, y eso ocurrió el 29 de abril del 97, y yo entré como presidente del Senado el 16 de agosto del 98, casi año y medio después. De lo que sí me pueden a mí señalar que soy el responsable de la estructura del sistema eléctrico nacional. Sí, no de la capitalización. No, de la capitalización, eso estaba hecho, pero de la Ley General de Electricidad, que tú sabes que recogimos varios proyectos que había, e hicimos uno, lo sometimos y ahí fue que introduje. Entonces a las 7 de la mañana yo llamé a César Sánchez, ojalá me esté escuchando, digo, mira, he preparado este organigrama para el sistema eléctrico para que el Banco Mundial y el BID y el mundo vea que no es verdad que aquí un solo ente lo determina todo, porque antes la CDE era tribunal, era juez, ponía multa, generaba, transmitía, distribuía. Entonces nosotros ese día lo hicimos, creamos a EGI, fuimos nosotros los creamos también la ETED, creamos incluso la UER. Sí, al final, cuando yo terminé, como a las 6 de la mañana, dije, pero ven acá, ¿y quién es que le va a poner los postes, las lámparas a los pobres, a la gente pobre de los barrios y de los campos? Entonces ahí mismo, déjame crear la unidad rural de electrificación, la unidad de electrificación rural y suburbana. De manera que nosotros sí sabemos los vínculos. Ahora, en ningún lugar nosotros pusimos de la ley que tenía que tener cada una de ellas un consejo de administración, porque pudieran ser empresas distintas con un solo consejo de administración. Que es lo que se planteó y se ha discutido en el mismo pacto en Y aquella ocasión. Claro, y eso se puede hacer con una simple reforma. Bueno, Milton, una vez aprobado el... Perdón, porque las EDES están concebidas en la ley. Ahora, la creación como empresa, eso fue una decisión del Poder Ejecutivo. Y por tanto se puede modificar sin tener que cambiar la ley. Digo, una vez aprobado el partido, tiene que ceñirse entonces a lo que indica la ley, lo que se haya establecido hasta ese momento. Por ejemplo, ustedes no tienen que hacer ni primaria ni escoger cómo va a ser el desenvolvimiento del partido por primera vez que participe en una elección. El proceso es el siguiente: inmediatamente la Junta nos reconoce, nosotros tendremos como un mes y medio, menos de 2 meses, para hacer la asamblea constitutiva como tal, fiscalizada por la Junta Central Electoral. El mecanismo a través de los estatutos del partido se define. No serán unas primarias abiertas, cerradas, porque ya el plazo que da la ley de partidos fue cerrado para definir eso. Entonces obviamente nosotros tendremos que buscar un mecanismo, ya sea una convención de delegados o un mecanismo que le permita al partido a lo interno hacer esa selección. Bien, vamos a hacer una breve pausa, en unos instantes estamos de regreso.